Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que usted vea este video, que es compartir la lectura del Salmo 46 en su totalidad y algún comentario. Si les gusta el video, dedito arriba por favor, si quieren suscríbanse. Este salmo dice así: este es un salmo para el director del coro de los hijos de Coraj. Es un canto. Dice: Dios es para nosotros refugio y fuerza, una ayuda muy accesible en la aflicción. De modo que no debemos temer la transformación de la tierra y el colapso de las montañas en el centro del mar. Sus aguas enfurecerán y estarán turbadas. Montañas rugirán siempre en su gloria. Panorama bastante alarmante y que vemos que ya está ocurriendo en este planeta. Dice: sus aguas enfurecerán y estarán turbadas. Pero el verso 5 dice: el río, sus corrientes, alegran la ciudad de Dios, el santificado lugar de morada del Altísimo. ¿A qué río se refiere? ¿Al río que conocemos geográficamente o al río de las corrientes del Espíritu del Eterno? Dice: sus corrientes alegrarán a la ciudad de Dios, el santificado lugar de morada del Altísimo. Dios está dentro de ella, ella no se estremecerá. Dios ayudará al romper la aurora. ¿Cuál es la ciudad de Dios? Algunos dirán Jerusalén, donde está en este momento el Domo de la Roca, que era donde estaba el templo. Pero recordemos que tanto en los registros que están en Éxodo y más adelante también en los profetas y en el Nuevo Testamento, Dios nos habla que Él reside en un templo hecho de carne, que Él habita dentro de nosotros. Somos tabernáculo, somos templo del Espíritu. Por lo tanto, dice este salmo, que la ciudad de Dios, donde llegan las corrientes de su río, donde llega, donde nutre, donde esa ciudad de Dios se purifica, se nutre con esa agua de ese río, que son las corrientes del Espíritu. El santificado lugar de morada del Altísimo no es un lugar físico, somos nosotros. No es un lugar geográfico, somos nosotros. Si nosotros estamos en Santiago, somos templo. Cada uno de nosotros somos parte de ese templo, pero como individuos cada uno tiene de su espíritu. Por lo tanto, como templo somos santificados como morada del Altísimo. Dios está dentro de ella. ¿Dentro de dónde? Dentro de ese templo. ¿Y ese templo dónde está? En nosotros. Por lo tanto, nosotros no nos estremeceremos. Dios ayudará al romper la aurora. Sigue. Naciones rugen, reinos se derrumban. Él alzó su voz y la tierra se disolverá. Adonai de las huestes está con nosotros. Nuestra fortaleza por siempre es el Dios de Jacob. Vayan y vean las obras del Señor, quien forjó devastación en la tierra. Él hace el cese de las guerras hasta el final de la tierra. El arco él quebrará, partirá la lanza, las carrozas consumirá en fuego. Desistan, sepan que yo soy Dios. Seré enaltecido entre las naciones, exaltado sobre la tierra. Adonai de las huestes está con nosotros, nuestra fortaleza por siempre es el Dios de Jacob. Y vuelve a insistir el salmista: Adonai de las huestes está con nosotros.
Nuestra fortaleza por siempre es el Dios de Jacob. Y termina con Adonai de las huestes está con nosotros. Nuestra fortaleza por siempre es el Dios de Jacob. Entonces, recordemos cómo Jacob tuvo testimonio que estaba moviéndose en el mover del Espíritu de Dios. Recuerden cuando Jacob se duerme, coloca una piedra por cabecera y en el sueño ve ángeles que suben por una escalera hacia el cielo y descienden. El viernes en la madrugada el Padre me mostraba esa visión y me la explicaba. La tierra está con la presencia de los ángeles mensajeros de Dios, de la luz. Están entre nosotros. ¿Y están para qué? Para llevar las oraciones de los santos hacia arriba, para llevar el clamor del pueblo hacia arriba. Nada se ejecuta desde abajo hacia arriba menos que la tierra golpee la puerta. Y nosotros estamos para eso. Somos para eso. Pero también, me decía, están los ángeles de oscuridad sobre la tierra. Porque vemos que el mundo, si están los ángeles de luz de Dios, los mensajeros de Dios, porque la tierra está en un caos, porque la tierra está llena de tiniebla, porque la tierra es desolación, porque también están estos ángeles de tinieblas aquí, pero no están sin control. Ellos están para cumplir una función, pero no pueden hacer lo que es el bien les parezca, porque el Padre es su autoridad, quieran o no lo quieran. Pueden tocar a un creyente, a un hijo de Dios, siempre y cuando el Padre se lo diga, si no, no. Y siempre que Dios permite eso, es con un propósito. Recordemos el caso de Job. Job, varón, perfecto, dice la Escritura, andaba delante de Dios, hacía sacrificio hasta por si acaso hubiesen pecado sus hijos. Era un hombre justo, es el testimonio que tiene la Escritura de él. Pero recuerden, cuando vienen los hijos de Dios a presentarse delante del trono del Padre, le dice Satanás, Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Se lo pone, Dios le pone allí a Job, tienta a Satán, por así decir. Y Satán le dice, pero claro, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a ser justo si tú lo has colmado de bendiciones? Pero tócalo, le dice desafiante. Vamos a ver cuál es su reacción. Y Dios permite, tócalo. Tócale sus bienes, tócale su familia y luego tócale su carne, pero no lo mates. Y poco a poco, los bienes pierde, no reniega. Pierde los hijos, no reniega. La mano viene sobre él con una sarna terrible y se sienta a rascarse y no reniega. A pesar que su esposa le dice, maldice a Dios y muérete, él no reniega. Pero ¿qué pasa con Job? Vienen sus 3 amigos a sentarse frente a él, a estar con él en este dolor, en este duelo. Y a poco andar ponen en tela de juicio, ¿acaso a lo mejor tú fallaste en algo? ¿Y cuál es la reacción de Job? No orgullo, no digamos orgullo, pero su justicia propia está siendo remecida. Y empieza a alegar con Dios, a discutir con Dios, a maldecir el día que nació. Y empieza en esa discusión y en esos diálogos, en eso hablar y hablar. Dios empieza a responderle y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando los cielos? ¿Dónde estabas tú? ¿Me aconsejaste acaso tú? Y le empieza a hablar. Y empieza a hablar Dios a Job. Hasta que llega un punto en que Job dice,
yo de oídas te conocía, mas hoy mis ojos te ven. Sé que mi Redentor vive. Y allí se da cuenta que todo lo que él hizo por su propia fuerza, por su propia creencia, delante del Padre, se transformó en un abrir y cerrar de ojos, en un trapo de inmundicia, cuando empezó a maldecir el día que había nacido, porque estaban dudando de su integridad, sus amigos. Y se dio cuenta que no conocía al Creador, que había oído de él, que tenía ciertas luces, pero no le conocía. Hasta en ese momento él dice: ahora mis ojos te ven y sé que mi Redentor vive. Más o menos capítulo 40 del libro de Job. Y allí realmente Job se levanta, pero ya no se levanta en sí mismo, sino se levanta en el Señor, en el poder de la fuerza del Eterno. Ahora, estas palabras de este salmo son patentes para nosotros en este tiempo. Prendes tú las noticias o abres un diario o ves una noticia por aquí, por allá. Inundaciones, tornados, huracanes, terremotos, colapso, en pleno verano, vientos, inundaciones, granizo, golpean, destruyen todo. Y tú dices: ¿qué pasa? Te puedes atemorizar, pero la palabra del Señor dice: no debemos temer a la transformación de la tierra, ni al colapso de las montañas, aunque éstas se transfieran al medio del mar. ¿Por qué? Porque el río y sus corrientes están llegando para alegrar la ciudad de Dios, el lugar santo donde Él mora. Y ese lugar no es la ciudad de Jerusalén, no es un lugar físico. Eres tú, soy yo. Si realmente Él ha venido a morar en ti, somos parte de ese tabernáculo viviente que está disperso por todos los países de este mundo. Por lo tanto, ese río y sus corrientes del Espíritu me sostienen, me dan fuerza para no estremecerme, porque sé que mi Redentor vive y que aunque las naciones rujan, los reinos se derrumban, aunque haya guerra, aunque veamos las huestes de tiniebla luchando con las huestes de la luz, nosotros tenemos que confiar que el Eterno tiene todo bajo control. Él hace cesar las guerras. Y Él hace cesar las guerras en el momento preciso que Él quiere. Él hace todo. Sepan que yo soy Dios, que voy a ser enaltecido sobre las naciones, entre las naciones sobre la tierra, dice Él. Y recordemos nosotros, y eso sea un ancla en nuestro corazón, que el Adonai de las huestes está con nosotros. Nuestra fortaleza por siempre es el Dios de Jacob. Si tú eres morada del Altísimo, si tú has recibido a Dios, al Espíritu en tu corazón, y tú procuras ser un templo santo para Él, andar conforme sus mandamientos, su palabra, buscando su voluntad permanentemente. Puedes que te equivoques, si uno se equivoca, uno hace cosas que no debe, pero inmediatamente el Espíritu te redarguye y tú te vuelves. Tú te vuelves. Ese fue el secreto de David. Cometió muchísimos errores, pecó muchas veces, pero el arrepentimiento era completo hacia el Eterno. Y sabía que si alguien lo maldecía era porque el Padre así lo permitía. Y agachaba la cabeza, porque sabía cuál era su fin, la redención. Sabía en quién había confiado. Y eso es lo que tenemos que tener como ancla. Saber en quién confiamos. Saber que la redención está allí, está a las puertas para nosotros, que hemos confiado en el Dios de Jacob,
hemos confiado en el Dios de las huestes, que aunque los montes se transfieran al medio del mar y la tierra pareciera que en toda se destruye, con tanto, dice el salmista, no temeremos, porque estamos sobre una roca, que darán vientos huracanados, el agua la azotará, caerá granizo, vendrá fuego, vendrá destrucción, pero la roca permanece, y si estamos aferrados a la roca, fundamentados en la roca, eso no nos moverá. Y sabemos que el Eterno está allí al depuntar la aurora. Él nos ayuda. Él es nuestro sostenedor. Él es nuestro refugio. Él es nuestro amparo. Él es nuestra salud. Él es nuestra provisión. Él es nuestra vida. Tengan un día muy bendecido. Si les gustó este video, dedito arriba. Y si gustan, se suscriben para que sean avisados cuando vuelva el Espíritu a ordenarme que comparta otro salmo con ustedes.